Buenas tardes o buenos días, estimados usuarios y estimadas usuarias. Mi nombre es José Martín Brón. Esta es la clase número 42 de Socialismo Biológico, Anatomía Social y Fisiología del Cuerpo Social. Ya les expliqué, esta es la clase número 42, según la cuenta que yo llevo. La última clase les estaba hablando con respecto al poder judicial. Quiero aclarar un pequeño punto que dejé como en suspenso en la última clase con respecto a las penas máximas, ¿verdad? El tiempo de pena máxima que yo coloco de 13 años. Muchos dirán, ¿por qué tan poquito? Bueno, a mí no me parece poquito, 13 años son bastante. Ahora, véalo de esta manera. Cuando una persona comete un delito, así sea el más grave delito, se juzga en tiempo presente, ¿verdad? Usted cometió el delito ayer, por decir algo, mató a un perro. Ok, ya ese es un hecho consumado, ¿eh? No se le puede devolver la vida al perro. Se castiga el delito y se trata de educar al delincuente. Pero la sociedad realmente está educando a delincuentes cuando lo tiene 30 y 50 años metido en una cárcel. O cuando le da una pena perpetua. O está aplicando sobre la pena la injuria, la insidia y algún toque ahí satánico de violencia, como decir, de sadismo. La sociedad aplica el sadismo en la supuesta justicia. Acuérdense que les estuve hablando con respecto al cerebro antiguo, ¿verdad? A nivel social, y el cerebro antiguo a nivel biológico, que sería el bulbo raquídeo, la médula oblonga también se le puede llamar, también se le llama el cerebro reptiliano, y ahí es donde está socialmente el poder judicial y el poder legislativo. Vamos a verlo aquí en este gráfico. Siempre le enseño el mismo gráfico, pero principalmente para las personas que están viendo estos videos por primera vez. A partir de aquí, esta es supuestamente la cabeza de una persona. A partir de aquí viene la médula espinal, ¿verdad? Este es el cerebro reptiliano. Aquí está el bulbo raquídeo, que representa físicamente o socialmente al poder legislativo. Este es el bulbo raquídeo, entonces. Ahora, la protuberancia, que se llama protuberancia anular, es la representación física o social del poder judicial. Después que nosotros terminemos con esta clase, vamos a ir hasta esta zona aquí, que se le llama mesencéfalo. Comprende el cuerpo calloso, este quiasma óptico que está por acá, el septum lucidum, el tálamo, que está la glándula pineal, o debería de estar, etcétera. Ahora vamos a aclarar cierto punto. Ya les expliqué, bastantes veces se lo he explicado, que el bulbo raquídeo y la protuberancia anular son zonas que, como son muy primitivas, tanto socialmente como evolutivamente, no tienen moral. No tienen la capacidad de tener un concepto moral, para decirlo de una manera que se pueda entender. No tienen la capacidad de raciocinio moral. Porque el raciocinio moral es un raciocinio superior a nivel básico. Vamos a llamarlo de esta manera. Es como que usted trate de hablar de moral a una serpiente o a un tiranosaurio.
Bueno, a lo largo del libro hay unos cuadros pequeños que yo le he colocado. El libro se llama El Cuerpo Social, donde coloco algunas representaciones físicas de gobierno con respecto a lo físico. Y resulta que los gobiernos parlamentarios, los que tienen primeros ministros, eh, los que tienen reyes, etcétera, funcionan como un gobierno primitivo. Y sus leyes son amorales, principalmente. Vamos a venirnos a nuestra propia realidad física. El sistema judicial en la actualidad es inmoral. Hay muchos abogados inmorales, ustedes deben saberlo, estimado usuario y estimado usuario. Hay muchos policías inmorales. Hay muchos jueces inmorales. O sea, el sistema judicial, ¿por qué se corrompe? Porque su naturaleza es inmoral. Que eso es muy radical. Bueno, véalo por usted mismo. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿eh? El sistema judicial, tal y como está hasta ahorita, es un sistema judicial inmoral. Ahora, lo que yo propongo son cosas para medio acomodar ese sistema. Ahora, vamos a ir un momentico a los primeros cuadros, cuando yo les estuve hablando respecto a cómo está conformado el sistema físico del cuerpo, para que vea este cuadro. Este es el sistema nervioso central, cerebroespinal, que comprende el encéfalo, o el cerebro, como conoce la gente, y la médula espinal, ¿verdad? Acuérdense que la médula espinal está compuesta por la misma sustancia que el cerebro. Esto comprende el cráneo y la columna vertebral. Con respecto a la médula espinal, socialmente estaría representada por los consejos nacionales. El encéfalo estaría representado por el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo, los cuales se subdividen de esta manera. El romboencéfalo estaría subdividido por el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el cerebelo. ¿Verdad? El mesencéfalo estaría representado por los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos. El prosencéfalo estaría representado por el diencéfalo, que sería el tálamo y el hipotálamo, y por el telencéfalo, que es el cerebro. Ahora, si vamos un poco más abajo, más a nivel social, sería de esta manera. La médula espinal estaría representada por el poder popular. El bulbo raquídeo estaría representado por el poder legislativo. La protuberancia anular estaría representada por el poder judicial. Ahí es donde estamos nosotros. Protuberancia anular, que es este pedacito aquí, que este bultico que se ve aquí. El cerebelo representa socialmente el poder ejecutivo. Y el mesencéfalo, que es el tema que después vamos a hacer, es el poder moral. Y el diencéfalo, el mesencéfalo, sería esta zona que está acá, ¿eh? A nivel físico. Y el diencéfalo sería esta zona acá. Y esta zona verde que se ve aquí es lo que no tiene la sociedad ahorita, que es lo que yo propongo construirle a la sociedad. O sea que la sociedad está funcionando con este pedacito que se ve aquí, este pedacito de cerebro, le falta todo esto. Ahora continuamos. Este es telencéfalo, es lo que este pedazo verde sería la Asamblea Deliberativa Nacional. Ok, entonces ahora sí podemos empezar con nuestro sistema que habíamos dejado la última vez, que era de la justicia y los deberes y derechos ciudadanos. Vamos a subir.
de los delitos de los derechos humanos que son imprescriptibles, las violaciones de derechos humanos, los delitos políticos con implicaciones de lesa humanidad, los delitos de lesa patria, los delitos de traición a la patria, los delitos de guerra psicológica, los delitos de terrorismo, los delitos de corrupción y los delitos de especulación y acaparamiento serán investigados y juzgados de la manera más expedita, severa y eficiente posible por el Sistema Nacional de Justicia y son imprescriptibles y se consideran delitos contra los derechos humanos. Y deben de pagar daños y perjuicios por medio de la cuantificación. El Estado, el poder político, el poder público, el poder popular y las autoridades adoptarán todas las medidas legislativas necesarias y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones mencionadas en este artículo. En este sentido, las entidades mencionadas se apoyarán en el Registro Único del Patrimonio Nacional, REUPANAC, y en el Registro Único de Patrimonio Individual, REUPAIN, según lo estipulado en esta misma Constitución. Las víctimas deben de tener reparos, ¿verdad? Entonces hay víctimas directas y víctimas indirectas de delito. Ok, la confiscación de bienes se hará por medio del Cuerpo de Sociedad de la República, procederá de la manera más expedita a la confiscación de bienes para el Fisco Nacional para cumplir con el deber constitucional de indemnización a las víctimas directas o indirectas por motivo de delito común, así como por otros tipos de delitos, como por ejemplo delitos de lesa humanidad, delitos de violación de los derechos humanos, delitos de terrorismo psicológico de los medios de comunicación, el terrorismo de Estado, el terrorismo económico, las guerras económicas, el terrorismo por motivos políticos, el acaparamiento, la especulación y otros delitos. Se entenderá que las autoridades competentes del Estado, del poder público y del poder popular venderán, rematarán, confiscarán, retendrán, incautarán, congelarán y pondrán en custodia para el Fisco Nacional de manera inmediata y preventiva todo o parte de los bienes físicos y materiales, muebles e inmuebles de los victimarios o de las victimarias, de sus testaferros y de sus cómplices, sean estos quienes sean, autores intelectuales o materiales, autores, coautores, cómplices o testaferros, sean directos o indirectos, tanto por acción como por omisión. Hablando de esto, estimado usuario y estimado usuario, pequeño paréntesis que quiero hacer. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces las mismas personas del gobierno, y me disculparán los que son del gobierno, que tengan que ver con la materia de confiscación de bienes, a veces callan sospechosamente con respecto a eso. Ustedes se acuerdan de algunos casos de corrupción muy sonados que ya nadie menciona. Fogade, un poco de edificios que dejaron los, los corruptos aquí cuando los banqueros se llevaron el dinero de muchos venezolanos. Dejaron bastantes bienes aquí en edificios, o sea, bienes físicos. Pues. Nadie sabe qué pasó con esas edificaciones. Cuando hubo el problema de Econoinvest, ¿quién se acuerda de esa palabrita, Econoinvest? Ya nadie la recuerda, ¿verdad? Cuando hubo los papeles de Panamá, nadie se acuerda de eso. Cuando hubo
la famosa corrida bancaria de fonbienes y otro tipo de corrupciones. Nadie habla de eso. Vamos a dejarlo ahí como un tema abierto para ustedes mismos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora, se entenderá que los bienes mencionados en el literario anterior pueden estar compuestos o no por casas, vehículos, empresas, cuentas bancarias, ropa, calzados, accesorios personales, terreno, libros, joyas, obras de arte, plantas, discos, equipos electrónicos, objetos suntuarios, animales semovientes, bienes muebles, bienes inmuebles, valores hipotecarios, fondos de comercio, patentes y otras especies. Aparte de eso, estimado usuario y estimada usuaria, yo todavía me acuerdo que en la famosa Cuarta República, aunque era un gobierno totalmente corrupto, aún en ese momento se medio tapaban las formas o las fórmulas judiciales, se metían edictos, se metían carteles de remate, se sabía dónde estaban los depósitos judiciales cuando había confiscación de productos, se sabían cuándo había que ir a comprar o hacer alguna oferta. Por ejemplo, existía una cosa que se llamaba donde estén y como estén. Ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? O sea, cuando por ejemplo, se recuperaban vehículos, se vendían así, donde estén y como estén, o cualquier otro bien. Yo a veces compraba en las depositarias judiciales, y ahorita ya no sé dónde existe eso. Ese es como un secreto demasiado bien guardado. Vamos a darlo como un tema abierto ahí también. Ok. Las autoridades del gobierno de la República, funcionarios o funcionarios públicos o quienes se les hagan peticiones, exigencias o sugerencias no podrán poner excusas, estorbos o trámites burocráticos excesivos para dar respuesta a los mismos si tiene en sus manos a su alcance la capacidad para dar dicha respuesta. Se entenderá que todo lo contrario en este sentido estará inscrito dentro del delito de negligencia estipulado en esta misma Constitución. Estimado usuario y estimado usuario, usted me dirá, bueno, que tú quieres ser más papista que el Papa. No, no es tanto eso, sino que yo aplico ese dicho antiguo de que el que está picado de culebra cuando ve un bejuco brinca. Aquí en Venezuela se han cometido todo tipo de delitos. El pueblo ha sufrido todo tipo han sido víctimas de todo tipo de corrupción de funcionarios públicos, funcionarios del gobierno, presidente, de presidente para abajo. Y muchas personas saben que existe la corrupción, pero no ven acción con respecto a los corruptos. Si hay 2 o 3 personas presas por corrupción o por cualquier otra cosa, creo que es mucho. Vamos a seguir para no entrar en esos detalles. Entonces hablamos de los procedimientos arbitrarios. Todo el mundo sabe lo que son procedimientos arbitrarios, judiciales, administrativos fraudulentos o arbitrarios, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar con respecto a esto. El que quiera ver esto tiene que descargar el libro. Vamos a hablar ahora de los derechos humanos. Este es el título 3 de los derechos humanos, capítulo 1 de los derechos ciudadanos fundamentales. El derecho al acceso a la justicia, de la garantía de justicia, del derecho a estar libre del delito de negligencia. Vamos a ver. Se entenderá por negligencia a todo acto, descuido, omisión, falta de aplicación, celo o diligencia en el cumplimiento del deber, realizado por cualquier persona, ciudadano, ciudadana o autoridad, que afecten inconvenientemente y gravemente el equilibrio y la buena marcha de la vida social de la República, o el equilibrio y buena marcha de la misma vida personal de cada ciudadano o ciudadana en particular.
todas las personas, ciudadanos y ciudadanas o autoridades del Estado, del poder público o del poder popular, que según sea su competencia, tengan en sus manos el poder y o el deber de actuar en el sentido y oportunidad de protección, garantía, indemnización, apoyo y atención según lo que dictamine la ley y la Constitución a las víctimas directas o indirectas de cualquier delito que contra ellas se cometan o se intenten cometer o por cualquier otra circunstancia y no cumplan cabalmente con este cometido, bien sea por falta de celo o interés en el cumplimiento de su deber o por no hacer las suficientes diligencias o esfuerzos necesarios en este sentido o por no actuar oportunamente o incluso que imponga, propicie o permita algún tipo de saboteos o delitos, ya sean burocráticos o actos tácitos o explícitos, será considerado o considerada de manera inmediata como posible cómplice por actos tácitos o manifiestos de los victimarios correspondientes, siéndoles imputables incluso el grave delito de negligencia y o traición a la patria. Se entenderá que la persona, ciudadano o ciudadana, o grupo de personas a quienes se les imputen los delitos de negligencia en el cumplimiento del deber o negligencia por causa de omisión y desidia, negligencia grave o irresponsabilidad que permiten o incluso ayudan directa o indirectamente a la agudización e impunidad de las consecuencias y de las causas del delito, incurre en las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Miren este dibujo hecho por una persona del periodo prehistórico. Esto está en una piedra, creo que es de una cueva que llaman Altamira en España. Es bastante artístico, por una persona del prehistórico. Bueno, estimados usuarios y estimados usuarios, estamos hablando del delito de negligencia. Claro, supuestamente este delito ya no existe, estimado usuario y estimado usuario. Este delito no existe taxativamente así como yo lo coloco en la Constitución Nacional, que debería de ser uno de los primeros que deberían haber colocado los legisladores en la Constitución. ¿Por qué? Porque la negligencia es una de las cosas que más caracteriza a la burocracia. Usted mete en un papel, lo que me ha pasado a mí, pues, soy una de las víctimas de primera mano. Usted introduce un papel, una petición a algún organismo del Estado, pasan 1.000 millones de años y ese papel ni siquiera se ha movido del sitio. No hay respuesta. Nadie te dice sí, ni no, que te dicen después, vente mañana, vente pasado y ahí quedamos. Vamos a darlo hasta ahí. Vamos a seguir, para no entrar en detalles. De los derechos ciudadanos y decisiones internacionales. Ahora vamos a entrar a este pequeño tema que yo introduzco también, que se llama, este es el capítulo 2, de la deprivación sensorial y del derecho a la autonomía. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, siempre y cuando sea mayor de edad, sin interdicción civil o militar y en plena posesión de sus facultades físicas y mentales, tiene derecho a ejercer su autodeterminación y a la autonomía de su propia voluntad, dentro de los marcos establecidos en esta misma Constitución, lo cual no implica necesariamente que el gobierno de la República u otras personas, ciudadanos o ciudadanas, se tengan que someter o aceptar automáticamente las expresiones de dicha autodeterminación y autonomía de voluntad, y mucho menos si estas expresiones chocan o colidan con sus deberes, derechos y garantías constitucionales. Se entenderá que el ejercicio del derecho a la autodeterminación y autonomía de voluntad es un derecho personalísimo e individual,
no ilimitado, que no puede tratar de ser impuesto sobre los demás o de impedírselo ejercer a otro ciudadano o ciudadana. Tampoco podrá ser invocado este derecho para evadir, distorsionar o impedir cualquiera de las leyes de la República o de los preceptos constitucionales. Por ejemplo, estimado usuario y estimado usuario, está bien, estamos en un país libre y democrático, pero no por eso usted va a dejar de observar las leyes o incluso las normas sociales. ¿Cómo es eso? Bueno, sabe que hay personas que van por la vida como creyendo que son los únicos que en el planeta. Por ejemplo, se sientan en un vehículo público, aquí en Venezuela se llama todo espernancado, con las piernas abiertas, así como para que nadie más se siente ahí al lado de él. O con las piernas estiradas, que cuando alguien pase se tropieza con él. O llevan un bojote y no se ocupan si el bojote estorba. Cosas así, pues. No tienen consideración con nadie. Ok, usted está ejerciendo su voluntad, pero no lo puede ejercer de manera arbitraria. Los demás existen, aunque muchas personas no lo crean. Ahora, lo otro es que si usted está en un sitio solitario, ahí sí puede hacer lo que le dé la gana. Pero si hay una persona que lo están viendo, usted no puede andar desnudo por ahí, a menos que sea una playa nudista. A eso que se refiere del ejercicio de autodeterminación. Usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no choque con los derechos y deberes de otras personas. Así de fácil. Vamos a seguir. Ahora, hablando de la deprivación sensorial, yo tuve que investigar un poco con respecto a eso. Vamos a darle un ejemplo de la deprivación sensorial. Lo que le hacen los gringos a los presos en Guantánamo, que los tienen, que nadie sabe quiénes son esas personas, no saben de dónde vinieron, no saben por qué los tienen ahí, los tienen amarrados, los tienen con cadenas, les ponen capuchas en la cabeza, ellos no saben si es de día o es de noche, los tienen en posturas incómodas, los tienen sometidos a tortura continua. Eso es deprivación sensorial. Un ejemplo drástico para que la gente lo entienda. Pero claro, hay todo tipo de niveles de deprivación. Vamos a seguir. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho a estar libre de deprivación sensorial, sea esta forzada, voluntaria o involuntaria. Se entenderá que el ser humano necesita mantenerse en un equilibrio saludable y constante entre mente, cuerpo y espíritu, para lo cual necesita la absorción de una cierta cantidad de estímulos sensoriales externos que lo mantengan en comunicación y retroalimentación constante con el mundo que lo rodea. Se entenderá que queda prohibido inducir forzosamente o mediante engaños a cualquier ser humano a ningún tipo de deprivación sensorial, sea de manera artificial o antinatural, sea por motivos de tortura, encarcelamiento, trabajos hechos sociales trabajos hechos sociales o por cualesquiera otras circunstancias. Se entiende por deprivación sensorial a toda aquella actividad, situación o circunstancia que afecten, dañen, impidan o distorsionen el contacto o actividad sensorial adecuado o natural, bien sea entre cualquier persona o individuo con su propio cuerpo o entre éste y el mundo circundante. Se entenderá que pueden ser algunas de las causas de la deprivación sensorial las siguientes: tiempo excesivo de exposición a objetos inmóviles o de movimiento monótono, música, sonidos o imágenes monótonas, temperaturas extremas o de frío o de calor, gran intensidad de luz o de ruidos que no cambian, exposición a elementos extremos cuya intensidad son sobreestimulantes o intolerables para el ser humano, exposición a luz muy baja o nula, ruidos muy altos, temperaturas extremas, imágenes demasiado rápidas
músicas estridentes, líquidos demasiado fríos o calientes, exposición a todo lo que embote los sentidos o les haga perder su agudeza natural. Vamos a ir un momento a una pausa musical. Vamos a hacerle una deprivación sensorial aquí con esta pausa musical. Bueno, ya volvimos. Con respecto a los tipos de privación, podría ser posturas corporales antinaturales por adopción obligatoria o forzada que hagan sufrir a la persona o individuo de cualquier tipo de incomodidad, dolor, sufrimiento o de privación corporal indebida o innecesaria. Exposición a situaciones que impidan el buen funcionamiento de la actividad corporal, o sea por situaciones fisiológicas o por impedir o limitar los movimientos corporales. Exposición a situaciones que restrinjan o no permitan el acceso rápido y continuo a la satisfacción natural de las necesidades humanas o corporales, como por ejemplo agua, evacuación, sueño, comida, descanso, entretenimiento y otros. Se entenderá que algunas circunstancias que pueden inducir a la deprivación sensorial corporal son las siguientes: trabajos monótonos, aburridos o repetitivos, como por ejemplo vigilancia, ascensoristas, supervisión de maquinaria, montaje en serie de elementos iguales y repetitivos, trabajos con sonidos estridentes, incluso con exceso de polvo, contaminación o martilleos continuos, carreteras o caminos demasiado largos y monótonos, trabajo o situaciones que obliguen a un trabajo penoso o en condiciones extremas, o trabajos en sitios demasiado incómodos o estrechos, aislamiento social o sensorial, situaciones de tortura psicológica o sobrecarga sensorial, situaciones de presidio o secuestro o tortura, razones médicas o de salud, situaciones de carácter militar o de estudio e investigación. Se entenderá que un ambiente sensorialmente empobrecido y monótono puede producir una alteración aguda y en ocasiones peligrosas para la mente, desarrollando temporalmente una percepción distorsionada del mundo circundante y un pensamiento desorganizado, así como una pérdida de contacto con la realidad y la inducción a huir hacia la fantasía. Las condiciones de deprivación sensorial con la supresión de los procesos sensoriales del yo, que debería estar caracterizado normalmente por el contacto perceptivo con la realidad y con el pensamiento lógico y organizado, pueden producir la aparición de los procesos primarios de la animalidad humana, como por ejemplo irracionalidad, regresión, confusión, desorientación, formación de fantasías, miedos y delirios de persecución, respuestas emocionales primitivas, actividades alucinatorias, reacciones mentales dominadas por los deseos de carácter pseudopatológicos, ansiedad, tensión, incapacidad para concentrarse u organizar las propias ideas,
creciente sugestibilidad y delirio, ilusiones corporales e intenso dolor o malestar emocional subjetivo y tendencias al escape a través de los vicios, neurosis, manías, torpeza corporal, amnesia, ataques nerviosos y demencia. Se entenderá que toda la sociedad, autoridades del gobierno, los empleados y empleadoras, los instructores educativos, los constructores y constructoras de estructuras harán y deberán hacer todo lo posible dentro de sus límites y facultades para eliminar o disminuir todo tipo de condiciones de deprivación sensorial, manteniendo igualmente a todos los seres humanos libres de elementos nocivos, tóxicos, monótonos o potencialmente peligrosos. Estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá que esto es demasiado largo, demasiado complicado. Sí, es complicado. Todo esto está basado en la ciencia, en estudios psicológicos, en estudios científicos de todo tipo, de doctores, etcétera, doctores de la conducta, doctores de la, ¿cómo se llama? Incluso de medicina deportiva. O sea, la monotonía principalmente afecta al ser humano. Si usted está en un trabajo monótono, ese le va afectando. Usted no lo ve al momento, pero es porque es acumulativo. ¿Por qué usted cree que existen tantos accidentes laborales? Justamente por esas cosas. ¿Por qué usted cree que existen tantos accidentes de tránsito? Tantos accidentes de las personas incluso caminando por la calle. ¿Por qué usted cree que es tan adictivo el celular? Porque supuestamente eso saca de la monotonía a la persona. No, que estás viendo puras estupideces en el celular, sí, pero es porque es adictivo, porque saca de la monotonía de ver todo el tiempo las mismas imágenes en la parte de la supuesta realidad. Y ahí es donde, aparte de eso, ahí es donde tiene que entrar la ciencia al servicio del hombre, para que cuando se hagan estructuras físicas se vea qué cosas puede cambiar para que no exista tanta monotonía. Incluso en los regímenes penitenciarios, en los regímenes educativos, en el régimen del sistema de salud. Tenemos que parece que todos los hospitales fueran iguales. Por eso que a la gente no le gusta estar en un hospital. No hay cuadros, no hay nada que ver en un hospital, una pared pelada ahí, nada más. Vamos a seguir. Se entenderá que de los límites o restricciones del derecho a estar libre de privación sensorial, se entenderá que cualquier persona de la República puede tener límites o restricciones en el ejercicio del derecho a estar libre de privación sensorial en las siguientes circunstancias. O sea que en estas circunstancias que le voy a leer, aquí sí se puede aplicar algún tipo de privación sensorial. Por ejemplo, mientras esté bajo el régimen disciplinario militar, mientras esté bajo el régimen carcelario dispuesto por los tribunales oficiales, mientras esté voluntariamente sometido o sometida a investigaciones o procedimientos médicos o quirúrgicos, mientras esté bajo un régimen legal disciplinario del Sistema Nacional Educativo Cultural, y mientras esté trabajando en alguno de los comandos del Cuerpo Social de la República. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando usted entra a un... Usted dirá que me contradigo. Pero cuando uno entra a un régimen de trabajo educativo, un régimen penitenciario, un régimen militar, se entra a un régimen prácticamente dictatorial. Pues no hay mucha democracia ahí, no es lo que usted quiera. Es un sistema ya organizado, por mucho que el individuo quiera opinar, mira, vamos a pintar esa pared azul, no, porque todos son verdes. Bueno, ¿dónde va a agarrar? Eso es lo que hay. Por eso que les explico, si los diseñadores aplicaran esto, el régimen de no someter a una persona de privación sensorial, pintarían las paredes de diferente color con motivos artísticos, etc. Y el que entre a ese sistema ya no se fastidiaría tan fácilmente.
Vamos a seguir. Ok, los derechos ciudadanos en relación con las circunstancias. Vean ustedes que yo propongo un capítulo especial de los derechos ciudadanos en relación con las circunstancias. ¿Por qué? Porque usted puede tener un derecho, pero si las circunstancias cambian, usted ese derecho podría perderlo muy fácilmente o adquirirlo. Por ejemplo, este derecho ciudadano a la defensa del cuerpo social de la República. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana, del cuerpo social de la República tiene derecho a la defensa de la nación. Se entenderá que en cualquier momento, hora o lugar, toda persona, ente, país o institución que amenace o haga uso cierto de armas, vehículos, explosivos, objetos, sustancias tóxicas, sustancias biológicas o incendiarias para atacar o que ataque el patrimonio de la República, a los ciudadanos y a las ciudadanas o a los funcionarios de la policía, a los militares o a cualquier miembro de los cuerpos de seguridad o autoridades del Estado, del poder público o del poder popular, se considerará que amenaza, ataca o hace armas de manera cierta en contra del cuerpo social de la República, lo cual es y será mérito suficiente y circunstancial para que sea inmediatamente reprimido o reprimida, incluso con el uso de las armas si fuere necesario, por cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana del cuerpo social de la República, tiene derecho a ayudar a la autodefensa de la misma, bien sea de enemigos externos o enemigos internos, y también de las personas transgresoras de la ley, independientemente de los motivos que los impulsen a la agresión. Se entenderá que los actores y las actrices que ejercen el derecho ciudadano a la defensa del cuerpo social de la República solo estarán limitados por lo estipulado en la presente Constitución y por el principio de necesidad, prevención, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad conforme a la ley. Ahora está el derecho de una vida libre de ambientes opresivos o estresantes. Se entera que son por ambientes opresivos o estresantes a aquellos espacios donde se desarrolla normalmente la actividad humana y que pueden ser mejorados paulatinamente para civilizarlos y eliminar o aminorar en lo posible sus características opresivas o estresantes. Se entenderá que podrán dejarse fuera de la lista de ambientes opresivos o estresantes aquellos que por el momento y por el estado actual de la ciencia no pueden ser modificados o que son casi imposibles de modificar por su propia naturaleza y extensión para que dejen de ser opresivos o estresantes para la vida humana y que son evitados instintivamente por su misma naturaleza inhóspita y que no son completamente adecuados para el desarrollo de la vida humana, entre los que se encuentran los siguientes: desiertos fríos, desiertos helados, sitios de calores extremos, sitios de fríos extremos, el espacio exterior del planeta, los fondos marinos, cavernas inexploradas, selvas tropicales, montañas inhóspitas, islas desiertas, territorios marítimos desolados. Se entenderá que la República, a través de las autoridades competentes, tomará todas las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que la vida humana se desarrolle o se desenvuelva en cualquier tipo de ambientes opresivos u hostiles. Algunos de los elementos que pueden contribuir al desarrollo de ambientes opresivos o estresantes son los siguientes: la basura en sitios no adecuados, la falta de agua suficiente, la falta de alimentos suficientes, la existencia de estructuras feas o deterioradas, el exceso de ruido, la existencia de malos olores, agua potable deficiente, alimentos deficientes o mal preparados, desastres naturales o no atendidos, guerras o amenazas de guerra, agresiones sociales o discriminación, déficit de viviendas, malestar laboral o acoso laboral, inestabilidad familiar, enfermedades epidémicas, medicamentos deficientes, calor excesivo, frío excesivo, fealdad urbana, falta de civilización, el desempleo,
la delincuencia, transporte deficiente, aumento constante de precios, burocratismo extremo, soledad por falta de pareja, educación deficiente, especulación extrema, servicios de salud deficientes, injusticias judiciales, elementos radioactivos, desastres naturales inminentes, reproducción masiva de alimañas, reproducción masiva de plagas, reproducción masiva de toxinas biológicas, situaciones de guerra, inexistencia de oportunidades para el estudio, inexistencia de oportunidades laborales, desertificación avanzada, mortandad o mudanza masiva de habitantes. Parece que estuviera hablando de algún país, ¿verdad? Estimado usuario y estimado usuario. ¿Por qué? Porque prácticamente esto existe en casi todos los países. O sea, ¿qué sucede? Que la mayoría de los países tienen ambientes opresivos o estresantes. Y por eso es que esa es una de las primeras causas de delincuencia. Y es una de las primeras causas de trastornos mentales. Usted no ve trastornos mentales en los animales. Su naturaleza animal los hace ser agresivos o miedosos o lo que sea, pero no tienen unos trastornos mentales como tales, como los tiene el hombre. No se vuelven locos así fácilmente como es el hombre. No son drogadictos, alcohólicos. Aunque hay algunos animales que son alcohólicos porque cuando tienen contacto con los humanos. Pero por sí mismos ellos no buscan eso. Son los ambientes opresivos humanos, o sea, ciudades feas, ambientes dañados, lo que hacen que se enferme una sociedad. Voy a poner un ejemplo. Había una fábrica donde las mujeres, había un grupo de mujeres que eran obreras que hacían trabajo manual. Vamos a suponer que sea costura o cualquier cosa. Tenían trabajo manual. Por detrás de ellas pasaba el inspector, el supervisor, y las miraba por encima del hombro del trabajo que estaban haciendo. Y normalmente era una persona tóxica. Nunca decía una palabra amable, nunca les decía algo bueno, o sea, pura crítica negativa prácticamente. Muchas de esas mujeres comenzaron a enfermarse en ese trabajo. Era una enfermedad laboral, pero de un origen prácticamente desconocido, psicológico. Ese agente tóxico era ese supervisor negativo que pasaba atrás de ella. ¿Por qué? Porque primero está el instinto de protección. Cuando usted está en un sitio público y hay alguien que pasa por detrás de usted y usted no sabe cuándo va a pasar o cuándo no va a pasar, usted siente una amenaza, aunque sea de manera inconsciente. Eso se va acumulando como un estrés y llega un momento en que afecta a su cuerpo. Eso es un ambiente opresivo. Aparte del agente tóxico ese. ¿Cómo debería de ser diseñado ese sistema? Para eso es la administración científica, ¿verdad? Usted se acuerda de una palabra que yo le mandé a estudiar que se llama el taylorismo. La administración científica. Bueno, eso tiene que ver. ¿Cómo diseñar los puestos de trabajo de forma que no pase un agente tóxico por detrás de usted que lo haga poner en estrés? ¿Cómo diseñar los puestos de trabajo de forma que usted no cometa tantos errores? Para que no haya accidentes laborales ni se dañe el material. A eso que se refiere todo esto. Vamos a continuar. El derecho a una vida libre de violencia y de delitos. Del concepto de violencia, infracciones ilegales o delitos. Ya todo el mundo sabe lo que son, ¿verdad? Aquí yo coloco algunos de mi autoría personal. Por ejemplo, estos son la violencia y ataque laboral por parte del empleador o de los clientes, el acoso sexual no recíproco ni correspondido, la violencia y ataque laboral por parte de otros trabajadores u otras trabajadoras, la violencia patrimonial con o sin consentimiento de la persona interesada, el desprecio y o ataque por causa de ideas religiosas,
la violencia por causa de preferencias sexuales determinadas o indeterminadas, la violencia y o desprecio por apariencia física o por la manera de hablar, la violencia económica, incluyendo la guerra económica por motivos políticos, la violencia obstétrica, prenatal, postnatal o en el momento mismo del parto, la esterilización forzada, la violencia mediática en cualquiera de sus formas, la violencia institucional o empresarial, la mala praxis médica, incluyendo la negación u ocultamiento de prótesis o de las medicinas necesarias, la falta de atención médica o quirúrgica, la mala praxis mecánica y o eléctrica y o electrónica, incluyendo la negación u ocultamiento de repuestos o la manera más fácil y económica de resolver el problema, el tráfico y o explotación de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la explotación económica o laboral en cualquiera de sus manifestaciones, la esclavitud en cualquiera de sus formas, etcétera. Vamos a seguir porque si no vamos a durar mucho en esto. Ya sabemos todo lo que son los delitos. Ahora, el derecho a disponer del propio cuerpo. Se entendrá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, usted me dirá, estimado usuario y estimada usuaria, que yo estoy colocando aquí cosas de perogrullo, ¿verdad? Que son ya como sentadas, se dan por sentadas, pero no. Hay personas que no pueden disponer de su propio cuerpo. Usted sabe que está lo que se llama la moralidad excesiva. Es uno de los subproductos del cristianismo o de las religiones demasiado estrictas. Atacan la sexualidad. Y usted al atacar la sexualidad está atacando una fuerza vital indetenible. ¿Por qué muchos de los curas o los que se dicen seminaristas y demás terminan haciendo actos sexuales prohibidos con niños y otras personas? Porque están tratando de atajar una fuerza indetenible que es la sexualidad. Y tiene que ver con el propio cuerpo, ¿verdad? Pero se están dejando llevar por presiones externas a sí mismos. O sea, van en contra de su propia naturaleza. Vamos a eso como un tema abierto para más adelante. Vamos a seguir. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, mayor de edad y en plena posesión de sus facultades mentales, mientras no perjudique a la sociedad ni a sus semejantes, tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, tanto para fines de utilidad propia y para fines altruistas, como para la donación de órganos, la donación de sangre, para prestarse para ciertos experimentos científicos y otros fines. Se entenderá, sin embargo, que el derecho a disponer del propio cuerpo no se podrá realizar ni justificar para desarrollar actos contrarios a la ley, al orden público, a la paz, a los intereses superiores de la República, al bien común o en actos que vayan abiertamente en contra de la moral y de las buenas costumbres. Del derecho a disponer del propio cuerpo post-mortem, o sea, después de muerto. Se entenderá que dentro del mismo rango del derecho a disponer del propio cuerpo, toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho a disponer de su propio cuerpo hecho cadáver, ya que el mismo puede considerarse que constituye un residuo de la propia personalidad. En consecuencia, la persona interesada, estando aún en vida biológicamente activa y dejando constancia fehaciente por escrito y comprobable, el interesado o la interesada podrá, dentro de las limitaciones legales existentes, disponer de lo siguiente. 1. Que su cadáver sea quemado, enterrado, momificado, tirado al mar, lanzado al espacio exterior, colocado en invernación criogénica o cualquier otro destino de su preferencia. 2. Que su cadáver sea consagrado en todo o en parte para fines humanitarios, científicos, médicos o experimentales. 3. Que, a falta de disposiciones propias o expresas,
otras personas o instituciones específicas o de su confianza puedan proveer libremente de esta materia según sus propias experiencias e iniciativas. Y 4. Que en ausencia comprobable de disposiciones expresas específicas en esta materia, la República tomará la iniciativa correspondiente en esta materia. Ok. Ahora, de la República y el derecho a disponer del propio cuerpo. Se entenderá que el derecho que tienen los interesados o las interesadas a disponer de su propio cuerpo, sea en vida o post-mortem, siendo ya cadáver, no implica que la República y las autoridades competentes de la misma lo acepten de manera automática y tajante. Tampoco implica que las autoridades de la República se van a abstener de intervenir de manera directa en esta materia en cualquier hora, fase, estado, momento o lugar en que se realice o desarrolle, ya que la disposición de cadáveres se entenderá que es un asunto de sanidad pública y por tanto también es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué motivo? Porque una persona hecha cadáver, ¿verdad?, comienza a deteriorarse, comienza a sufrir de descomposición. Eso atrae animales, enfermedades, malos olores, etc. Supóngase que una persona dice, no, yo quiero que después que me muera me hagan una estatua de mí. Ajá, ¿y dónde te van a poner? En una plaza pública. Quiero que me monten encima del lado del caballo de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar. No se puede. Según la ley, este es un asunto de seguridad nacional, porque si no todo el mundo va a querer hacer locuras parecidas a eso. O extravagancia, no vamos a llamarla que sean locuras, extravagancias parecidas a esa. Entonces tendríamos muertos guindados por todos lados, puestos en todas partes como si fueran estatuas. Porque las personas cuando se le dan libertad empiezan a ponerse creativos, pues. Entonces, ¿cuál es la idea? Ok, es como el primer ejemplo que les di con respecto a la libertad personal. Ok, usted puede hacer lo que quiera, pero respetando la ley. No, que yo no quiero ser donante de órganos, está bien. Pero la primera prioridad del Estado debe ser tomar los órganos que sean necesarios de cualquier cadáver y ponérselo a uno vivo, que le salve la vida, que le acomode la existencia. ¿Por qué? Porque los donantes de órganos realmente son escasos. Y según esta constitución, yo propongo que toda persona hecha cadáver se le pueda quitar los órganos que sean útiles para una persona viva. Muchos no estarán de acuerdo, está bien, son sus criterios, pero esto está abierto al debate. Vamos a continuar. Se entenderá que uno de los principales deberes del cuerpo social de la República y de sus autoridades competentes es el desarrollo de todos los planes superiores de la República y velar, aún en contra de la voluntad de las personas individuales, por el bien común de cada una de las células humanas que lo componen. ¿Sabes que a las personas yo le llamo en este libro las células humanas, ¿no? Y luchar también por el interés común de la República. En consecuencia, esto implica cuidar y supervisar también el destino final, inicial, intermedio y final del ciclo vital del cuerpo social, o biológico y físico de toda persona, ciudadano o ciudadana, sin excepción alguna, por ser considerados y consideradas como una importante célula integrante del cuerpo social de la República. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, el gobierno velará por usted desde que nace hasta que se muere, e incluso después de muerto, porque está naciendo dentro de un cuerpo social. O sea que ya tiene todo previsto. No hay cosas que se puedan dejar al azar, porque por tener cosas al azar es que tenemos esta sociedad casi caótica. Vamos a seguir. Se entenderá que el gobierno de la República, del cuerpo social de la República, solamente ofrecerá solo dos opciones para disposición de cadáveres, que son diferentes
pero complementarias. En caso de fallecimiento, las cuales son a saber: 1. Cremación y posterior entierro. Y 2. Consagración para asuntos humanitarios, científicos, médicos, experimentales o de estudio. O sea, o te queman, o te dan a la ciencia y después te queman, o te queman directamente. Así de fácil. Se entenderá que el gobierno de la República realizará todo lo concerniente a servicios funerarios y disposición de cadáveres de manera gratuita y expedita, o sea, rápida. Se entenderá que mientras en vida las personas interesadas no expresen lo contrario de manera clara, fehaciente y documentada, todo cadáver será destinado primeramente para asuntos humanitarios, científicos, médicos, experimentales o de estudio, y posteriormente pasará el proceso de cremación y por último de entierro. Se entenderá que todo lo concerniente en esta materia estará de parte del Ministerio de Sanidad o en su efecto del Comando de Sanidad. Bueno, vamos a darlo hasta ahí para las siguientes clases. Vamos a dejar este tema polémico ahí para su reflexión. Nos vemos entonces.